y vamos a dar comienzo a esta edición de las jornadas que efectivamente tiene un poco la identidad como problema central. Y como vamos a ir viendo, pues la idea fundamental es que gran parte, o al menos una parte sustancial de las circunstancias, ¿no?, que ha comentado, algunas de ellas don Francisco, ¿no?, que tienen que ver con los problemas actuales de salud mental, pues tienen que ver precisamente con la identidad y con cómo se forma y con cómo se malforma de alguna manera. Así que, bueno, vamos a ir viendo, ¿no?, desde distintas perspectivas cómo ocurre este fenómeno. Yo voy a centrarme en lo que es la parte más psiquiátrica o más psicopatológica, ¿no? La psicopatología es una de las disciplinas en las que se basa la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría en sí es una especialidad médica y como especialidad médica pues tiene una serie, ¿no?, de otras disciplinas que le sirven de soporte, entre ellas la psicología y también la psicopatología, que es, digamos, la parte de la psicología que se ocupa más no de la psicología normal, sino de la psicología alterada, ¿no? De ahí el nombre de psicopatología. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a ir viendo estos puntos. Primero la evolución de los síntomas mentales, la evolución de la psicopatología. En segundo lugar, cómo la identidad personal está relacionada con la psicopatología. Y en tercer lugar, pues cómo esta sociedad en la que vivimos, esta sociedad posmoderna, pues realmente no hace difícil el configurar esta identidad personal que, según se va a ir viendo, ¿no?, en los ítems anteriores, pues es fundamental para ese bienestar psicológico. Pero bueno, vamos a ir desarrollando un poco estos puntos. Y la primera pregunta es si los estados psicopatológicos cambian con el tiempo. Y quizás la primera referencia que os puedo dar es mi propia experiencia. Es decir, que efectivamente yo llevo ahora aproximadamente unos 40 años trabajando como psiquiatra, incluyendo el periodo de formación, y en mi propia experiencia pues he podido ver cambios pues muy apreciables en el tipo de trastornos, ¿no?, en el tipo de problemas que se nos presentan. Por ejemplo, cuando empecé, por ejemplo, había un tipo de síntomas que eran los síntomas obsesivos. Síntomas obsesivos que tenían una forma de presentarse, que eran los escrúpulos morales y el miedo al pecado, que en la actualidad han desaparecido casi por completo, incluso en pacientes religiosos con prácticas de fe. O sea, no es... o sea que, bueno, y de hecho es un tema que ha sido objeto de estudios, ¿no? Por ejemplo, hay personas que han estudiado si eso tiene que ver con el catolicismo, si hay formas, ¿no?, de entender la religión que se identifican más o menos con esta religiosidad, con esta forma de... Y todos constatan este fenómeno, que efectivamente este es un hecho que ha prácticamente desaparecido. Otro, por ejemplo, al contrario, ha pasado, por ejemplo, con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es un problema, ¿no?, que ahora es frecuentísimo, casi epidémico, ¿no?, entre los jóvenes, ¿no? Si no, algunos de vosotros tenéis experiencia, ¿no?, en colegios, etcétera, y sabéis que es algo tremendamente frecuente. Bueno, pues esto cuando yo empecé era un problema muy menor, prácticamente no existía. Había algunos casos, el diagnóstico sí que existía, pero eran unas formas muy graves y en personas que incluso tenían
bueno, pues síntomas neurológicos, ¿no? Síntomas neurológicos menores. Y bueno, no, ha cambiado el panorama radicalmente, ¿no? Lo mismo puede decirse de los trastornos de la conducta alimentaria, que también eran, yo recuerdo, bueno, pues en aquellos momentos cuando yo hice la especialidad, que fue en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal, teníamos algunos ingresos, ¿no? de chicas, también algún chico con problemas de anorexia, y era, bueno, era una cosa muy rara, no tiene nada que ver, ¿no? Con las proporciones, ¿no? que hemos visto que ha ido ocurriendo ahora. En cambio, por ejemplo, otros trastornos, por ejemplo, síntomas como la histeria, también han desaparecido, ¿no? Y se han hecho rarísimos. Y en cambio, por ejemplo, lo que se llaman trastorno límite de personalidad, que tiene que ver precisamente, como veremos luego, con la identidad, pues se ha hecho muy abundante. De forma que incluso no solamente, aparte de los casos, ¿no? en que se presenta en todo el conjunto diagnóstico, luego lo comentaremos, pues hay incluso síntomas de que forman parte de este trastorno límite que se han hecho muy frecuentes. Por ejemplo, las conductas de automutilación. Sabéis que, por ejemplo, ahora es muy frecuente las personas, sobre todo personas jóvenes, que se lesionan, ¿no? Que se hacen cortes. Y bueno, este es un rasgo característico, ¿no? O sea, no todas las personas que se lesionan quieren suicidarse, sino muchas lo hacen por otro tipo de fenómenos. Y eso es algo que cae dentro de este trastorno límite. Y como digo, podemos ver incluso en otras patologías que no son tanto el nuclear del trastorno límite, pues ese tipo de síntomas, ¿no? O sea que realmente, incluso, ya digo, con una experiencia personal, se ve que la manifestación de los trastornos mentales evoluciona. Y desde luego, si se busca en la literatura, pues se observa, ¿no? Se observa cómo efectivamente se hablaba en tiempos, ¿no? de una serie de trastornos que ahora realmente se habla muy poco o que han cambiado. Curiosamente, no es un tema que preocupe mucho desde el punto de vista académico. O sea que cuando uno hace búsquedas sobre este tema, se encuentra con que algo tan sorprendente, ¿no? Y que es como muy propio de nuestra especialidad, porque yo tiendo a pensar que no sé cómo sería una hepatitis en el siglo V antes de Cristo, pero me parece que sería muy parecida, ¿no? a la de ahora. En cambio, algo tendrán, ¿no? los problemas mentales, los problemas psiquiátricos, para que se manifiesten de formas diferentes. Alguna peculiaridad deben tener. Pero a pesar de eso, pues no se encuentran muchos estudios que investiguen este tema. Lo cual, bueno, pues puede tener muchas razones, ¿no? Desde que el diagnóstico en psiquiatría, en psicología, es distinto de en otras especialidades, puede haber problemas de tipo metodológico, o también realmente parece que la gente, ¿no? los propios clínicos, ¿no? están muy centrados en su momento actual, ¿no? Y no tienen esta visión, ¿no? de cómo las cosas van cambiando, como de hecho ocurre. Y por ejemplo, bueno, pues hay algunos trabajos, ¿no? que sí que reflejan un poco este hecho. O sea, este es, por ejemplo, un estudio en el que se observa con qué frecuencia se diagnostica la depresión. Y lo que se ve es que efectivamente el diagnóstico de depresión es algo que permanece relativamente estable, pero en cambio la incidencia de los síntomas sí que cambia. O sea que los médicos ven más casos de personas con síntomas depresivos, pero que no llegan a ser tan importantes como a diagnosticarles de depresión, ¿no? La tasa de depresión permanece estable, pero la tasa de síntomas de personas que tienen quejas de tipo depresivo aumenta. O sea que eso, por ejemplo, también puede influir, ¿no? Una cosa son los síntomas y otra cosa es si realmente esos síntomas
tienen importancia suficiente o tienen relevancia suficiente como para hacer un diagnóstico propiamente dicho. Y bueno, todos estos fenómenos es de lo que se debería ocupar, ¿no? De lo que de hecho se ocupa, pues todas las ciencias pues tienen su epistemología, que lo que indica es cómo se adquiere el conocimiento, ¿no? Dentro de una disciplina cualquiera, entre ellas también la psiquiatría. Y esto tiene que ver un poco con cómo se constituye, ¿no?, la propia psiquiatría, que es una disciplina relativamente nueva dentro del mundo de la medicina, que nació a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y que tuvo desde su principio una combinación de las ciencias sociales y las ciencias naturales, cosa que es algo distinto de lo que ocurre en el resto de la medicina, donde las categorías, lo que se estudia, proviene sobre todo de las ciencias naturales. De forma que en psiquiatría las ciencias sociales lo que proporcionan son los criterios sociales, morales, incluso estéticos, que categorizan los comportamientos anómalos. Es decir, ¿por qué a un determinado comportamiento se le adjudica la categoría de un comportamiento anómalo y a otro no? Eso no depende, por ejemplo, del mismo suicidio, ¿no?, que antes lo comentó don Francisco. ¿Por qué el suicidio se considera una anomalía? Bueno, sobre todo porque desde el punto de vista social, pues llega un momento en que se le considera como tal. Ha habido otras culturas donde no se ha considerado así, donde el suicidio se veía, por ejemplo, en los tiempos más modernos, pues podemos pensar en el Japón, ¿no?, donde el suicidio tiene unas dimensiones distintas. Es decir, que lo que se considera un comportamiento anómalo no es algo que en sí provenga de la propia esencia del comportamiento, sino que hay una visión social, moral, que define lo que es esos comportamientos. Y luego las ciencias naturales son las que intentan inscribir dichos comportamientos, ver un poco el trasfondo, ¿no?, biológico, cerebral, que hay detrás de esos comportamientos. O sea que la investigación lo que pretende comprender dentro de esta visión epistemológica, ¿no?, por qué la sociedad considera desviados, anómalos determinados comportamientos en cada periodo histórico y posteriormente averiguar cuáles son las razones que llevan a algunas personas pues a desarrollar estos trastornos mentales. O sea que una vez que los agentes sociales determinan los comportamientos anómalos, las ciencias naturales entran en escena intentando vincular las configuraciones, comportamientos con el cuerpo, es decir, con el cerebro. Por lo tanto, las ciencias naturales por sí solas no pueden crear nuevas categorías o definiciones de lo que es un trastorno mental y, en consecuencia, las ciencias sociales, las ciencias humanas, tienen primacía epistemológica a la hora de decir lo que es o no un trastorno mental. Y fijaos que eso hace que la psiquiatría tenga una naturaleza un poco híbrida, es decir, que difiere de otras especialidades médicas, y eso, pues lógicamente, afecta a todo lo que tiene que ver con la psiquiatría, a su aprendizaje, a su investigación y también a su práctica. Aunque muchas veces los propios psiquiatras, sobre todo en ciertas visiones de la psiquiatría siempre, aunque siempre tiene estos dos elementos de referencia, pero luego los propios psiquiatras a veces nos hemos decantado más por uno de ellos, y hay psiquiatras o corrientes de pensamiento psiquiátrico que solo han visto la parte social como origen y conceptualización de la enfermedad mental y lo consideran que todo tiene un origen social, y otros que, en cambio, que les dan la primacía a la parte biológica y piensan que todo, ¿no?, es a fin de cuentas una manifestación de ese
de esa alteración, ¿no?, que puede existir en el cerebro. Cuando en realidad el problema es que es las dos cosas a la vez y hay que tener en cuenta siempre estas dos realidades. O sea que, y esto, bueno, pues hay algunos, ¿no?, algunos teóricos, ¿no?, por ejemplo, la escuela de Cambridge de psiquiatría, pues ha trabajado, ¿no?, sobre este tema. No os voy a dar mucho la lata con esto, pero efectivamente al final lo que tenemos es una señal biológica que está en relación, en un diálogo con unos elementos configurantes que son de tipo sociocultural. Y el resultado de esa negociación es lo que realmente nos aparece como el síntoma, que luego vamos a identificar. Bueno, y esto, bueno, pues históricamente, ¿no?, se ha visto que es así, ¿no? Y bueno, podríamos entrar, ¿no?, en por ejemplo, cómo se ha construido, ¿no?, el diagnóstico de esquizofrenia, porque uno ve, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no?, dice, bueno, pues la esquizofrenia es esto, pero dice, bueno, pero así como, por ejemplo, el ejemplo que ponía antes, ¿no?, de la hepatitis, uno podría pensar, bueno, esta afectación del hígado siempre se ha manifestado de la misma forma. Ha habido una serie de comportamientos y de trastornos que llamamos ahora esquizofrenia, que en otros momentos se llamaban de otra manera. Porque es que, ¿cómo ha llegado a decirse que eso es la esquizofrenia? Bueno, pues hay pues toda una historia que se investiga, ¿no?, de cómo se llega a esa elaboración. Que ocurre lo mismo, por ejemplo, con las demencias, con la enfermedad de Alzheimer. O sea, podemos pensar que siempre ha habido personas con demencia, pero no se les llamaba así, se las llamaba de otra manera. O sea, lo que hoy entendemos por demencia es algo que ocurre en un momento determinado, con una serie de características determinadas. O sea que existe, ¿no?, toda ese desarrollo, ¿no?, esas nuevas categorías de lo que son trastorno mental que se van configurando y van apareciendo y también desapareciendo con el paso del tiempo. Bien, esa sería un poco la primera pregunta. La segunda sería, ¿está relacionada la identidad personal con la psicopatología? Con estas manifestaciones. Bueno. Entonces, bueno, esto nos lleva un poco a reflexionar sobre lo que es la identidad. Y desde luego, pues es una noción, ¿no? La noción de ser una persona humana está ligada, ¿no?, a la propia noción de identidad. Pero no deja de ser un concepto muy controvertido, tanto en el ámbito filosófico como en el psicológico. De hecho, es una pregunta que es la identidad de la persona, que se ha movido más históricamente dentro del campo filosófico que del campo psicológico, ¿no? Al campo psicológico ha llegado relativamente tarde. Pero ya desde los años 50 y también antes, pues muchos autores pues hicieron énfasis, ¿no?, en que la formación de una vivencia estable de identidad es una de las tareas clave del desarrollo de la persona. Es decir, que la persona necesita, para su propia estabilidad, llegar a tener una idea clara de quién es. De forma que, bueno, hay muchas, cuando se habla de identidad, ¿no?, se puede enfocar de muchas formas, ¿no? También se puede enfocar en un sentido más general, ¿no? Como, bueno, pues como los roles, rasgos, objetivos, valores, creencias, ¿no?, que se suman para crear el lugar único de un individuo en el mundo. Y de alguna forma es un proceso, ¿no?, en el cual uno llega a formularse esta pregunta: ¿quién soy y hacia dónde me dirijo en la vida? Y a darle una respuesta, ¿no? Eso, digamos, que es lo que constituye un poco el proceso de desarrollo personal. Por lo tanto, no es un estado, y de hecho una de las características de la identidad es que, por una parte, nos permite
saber que somos nosotros mismos y que seguimos siendo los mismos a lo largo de nuestra vida, pero que en cambio también vamos cambiando, ¿eh? O sea que tiene varias funciones ese constructo, ¿no? que es la identidad. O sea que la identidad se forma a través de un desarrollo progresivo de la capacidad de percibirse a uno mismo, de una conciencia de uno mismo, como una entidad organizada y diferenciada, distinta del entorno, que tiene continuidad, que nos hace sentirnos los mismos a pesar de los cambios que va teniendo la vida, y que cuando se estudia cómo se va formando, pues lo que se descubre es que se forma a través de una serie de apegos y desapegos emocionales. O sea, el fenómeno básico de la formación de la identidad es un fenómeno de asimilación y de desasimilación. O sea que hay un proceso por el cual nos vamos apegando a cosas y posteriormente nos vamos separando de ellas. Ahora explicaré un poco lo que quiere decir. Porque la configuración, o sea, la identidad se va formando a través de tres ejes. Un eje espacial, un eje temporal y un eje social. Si hacéis una reflexión, ¿no?, sobre cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? Pues una de las cosas que puede decir primero, bueno, pues yo soy de Huelva, ¿no?, como yo en este caso. Pues me estoy refiriendo a un elemento de identidad espacial, de identidad espacial. Pero luego también puedo decir, bueno, pero llevo 40 años en Navarra, pues también a lo mejor soy un poco navarro, ¿no? O sea que hay un elemento que configura mi identidad, que es dónde he nacido y dónde voy viviendo, ¿no? Dónde voy viviendo. Pero también ocurre lo mismo con un proceso de tipo social, es decir, que la identidad también lo va formando los núcleos sociales, empezando por la familia, en las que yo me voy formando y voy desarrollando mi vida. Mi familia de origen en el principio, ¿no? Y también pues la familia que yo he formado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que todos esos elementos van formando un poco la configuración de mi propia identidad. Lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo es también un elemento muy, muy importante, ¿no? Porque es el que le da el sentido autobiográfico, digamos, a la vida. O sea, porque, como veis, la identidad nos va dando todo esto, nos va dando todo esto. Primero, un sentido de continuidad en el tiempo y en la situación, o sea, pero también un sentido de unicidad o diferenciación de los demás. O sea, yo sé quién soy y sé que soy distinto, soy una persona diferente a los otros, ¿no? Soy la misma, pero soy diferente. También me da esta idea que tiene que ver originalmente con esta identidad espacial, un sentido de pertenencia, que es una de las formas de las que yo me identifico, es por lo de los grupos a los que yo pertenezco, y ese sentido de pertenencia también forma parte de la identidad personal. Por lo tanto, la necesidad de mantener sentimientos de cercanía y aceptación por parte de otras personas forma también parte de nuestra identidad. Pero también la necesidad de encontrar significado y propósito en la vida. O sea que la pregunta que configura nuestra identidad no es solamente quién soy, sino qué hago aquí. ¿Qué hago aquí? Ahí surge un poco esta pregunta trascendental, ¿no?, que antes citó don Francisco. También la identidad tiene esta necesidad de ser coherente. O sea que yo puedo tener varias identidades, pero necesito que el conjunto de todos esos elementos que forman mi identidad tenga una cierta coherencia. Es decir, que no, porque yo tengo que integrarlos, ¿no? Yo tengo que integrar, por ejemplo, el haber nacido en Huelva con el haber vivido toda la vida en Navarra, ¿no? Y ser a la vez las dos cosas. Bueno, es un ejemplo muy pedestre, pero
es algo que también nosotros le pedimos a nuestro sentido de identidad. También tiene que ver con el sentimiento de confianza y control de la propia vida, puesto que la identidad no solamente es lo que soy, sino para qué soy. Y también tiene que ver, la valoración de quién soy tiene que ser en conjunto positiva. Es decir, que para que esa identidad funcione correctamente, yo tengo que hacer esa valoración de quién soy y el conjunto tiene que ser positivo. Y eso tiene que ver con la autoestima, ¿no? O sea, la valoración. Porque, como os decía, y según este proceso, y por eso se considera la identidad un proceso que no para, porque en cada uno de estos ejes espacial, temporal, social y de valores, las personas nos vamos vinculando y desvinculando. De forma que si en un momento para mi propia identidad es muy importante mi familia de origen y tengo una gran vinculación con esa familia, con mis padres, etc., en un momento dado, a la hora de configurar mi identidad, eso deja de tener tanto valor. Y la importancia es la familia que yo creo. Entonces, y así podríamos decir con cada cosa que me configura. En un momento dado, por ejemplo, para mi formación, para mi identidad personal es muy importante ser un alumno del instituto tal. Pero eso llega un momento en que se acaba, ¿no? Entonces yo me voy vinculando y desvinculando. Por eso se entiende que ese es un proceso básico en la formación de la identidad a lo largo de la vida. Que como veis, bueno, pues tiene un periodo crítico, ¿no? Que es la adolescencia, donde esos elementos de permanencia se establecen. Esos elementos que definen esa función de la identidad, que es la permanencia, pues se solidifica o se cristaliza en ese periodo que es la adolescencia. Bien, como veis, bueno, pues clásicamente, pues se entendía que había unas dimensiones primarias de la identidad que eran aquellos aspectos que nos habían sido dados y otros aspectos que eran dimensiones secundarias de la identidad en las cuales nuestra decisión tenía importancia a la hora de ir forjando esos elementos de identidad. Y así, bueno, pues se hablaba de la orientación sexual, de la raza, de la edad, de las cualidades físicas y mentales, del género, como elementos primarios de la identidad. Y en cambio de otros, ¿no? Pues que tenían que ver, ¿no? Pues con algo que nos iba ocurriendo, ¿no? A lo largo de la vida. Y fijaos que estos elementos primarios servían un poco como las referencias, ¿no? Sobre las cuales se iba construyendo el resto de los elementos de identidad. Y ahora, en cambio, y ya adelanto un poco, veis como estos elementos primarios también pasan a tener que ver más con la decisión de la persona. Parece que ahora, ¿no? Pues una persona puede ser de una raza, pero puede operarse, ¿no? Para acabar pareciendo de otra raza. Una persona puede tener una determinada sexo, pero se puede cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que tenemos una edad, pero podemos hacer grandes esfuerzos para parecer que no la tenemos, ¿no? O sea que todos esos elementos, ¿no? Más estables o más que venían dados de la identidad, y esa es una característica de la sociedad moderna, pues son ahora también objeto de cambio. Fijaos, después de lo que acabamos de comentar, pues es bastante, ¿no? Me parece muy evidente, ¿no? Que está claro que si todas estas funciones que hemos comentado, que tienen que ver con la identidad, no están bien asentadas, pues lógicamente la persona no se encuentra bien, ¿no? Y efectivamente empieza a presentar manifestaciones psicopatológicas. O sea que
estos vínculos, ¿no?, entre la identidad con la psicopatología y el funcionamiento psicosocial, pues es un hecho que se observa, aunque sí que es cierto que hay algunos trastornos en donde la formación de la identidad es especialmente relevante. Ahora, y esta es un poco en donde se está trabajando, la idea es desarrollar un marco teórico, ¿no?, que intente explicar tanto cómo la formación de la identidad afecta a la salud mental, como la forma en que la psicopatología se incorpora a la propia identidad. Porque efectivamente, si uno recibe un diagnóstico del problema que sea, de alguna forma, a partir de entonces, ese diagnóstico también empieza a formar parte de la propia identidad. Y también es algo que tengo que integrar. Y tengo que integrarlo, pero de forma que, bueno, hasta qué punto yo soy eso o no soy solo eso, ¿no? O sea, es un elemento que también es parte de lo que se estudia, ¿no?, de cómo se configura eso. Y os pongo algunos ejemplos. Fijaos, entonces, lo que se relaciona es, en realidad, la identidad, lo que se relaciona se estudia como un elemento de resiliencia, ¿no? La resiliencia es un poco la capacidad que tiene la persona de soportar adversidades, ¿no?, y de superarlas. Entonces, digamos que en una persona con una identidad bien formada se encontraría un poco en la situación que está la bola que veis a la izquierda. Es decir, la bola está como en un valle, ¿no?, y para salir de ese valle y pasar a un estado con psicopatología tiene que padecer unas situaciones adversas muy importantes, ¿no?, para sacarle de esa situación que es muy estable. Mientras que en la persona que tiene una identidad no bien formada y que por lo tanto todas estas funciones que hemos comentado antes, ¿no?, están mal, la cantidad de alteración que es necesaria para producir un problema es mucho menor. O sea, la persona es mucho más frágil, que es una de las cosas que vemos en este momento. O sea, una de las cosas que yo creo que probablemente Emilio se referirá luego a ellas, tiene que ver con eso, y es lo que vemos ¿no? Es un hecho muy sorprendente, ¿no? Llega la pandemia, ¿no? ¿Y a quién afecta más la pandemia? Pues a los jóvenes. Dices, no, es que necesitan salir y no han salido, hombre. Solo por eso. Y yo creo que, bueno, pues gran parte, ¿no?, de los problemas que se ven, ¿no?, tienen que ver con que hay una resiliencia menor en las personas más jóvenes, probablemente en relación, ¿no?, con los cambios sociales que vamos a ver ahora, que hace que sean mucho más vulnerables. Y entre esos elementos de vulnerabilidad yo creo que está el que esa identidad no se forma de manera adecuada. O sea que, efectivamente, sobre todo, en la relación esta identidad y psicopatología, pues se ha estudiado en lo que tiene que ver con los trastornos de personalidad, ¿no?, sobre todo porque en las formas más modernas de considerar los trastornos de personalidad, pues hay 4 aspectos, ¿no?, que son fundamentales, que son la identidad, la autodirección, la empatía y la intimidad. De forma que cuando se dice, ¿no?, que una persona tiene un problema de personalidad, normalmente se están viendo alteraciones en estos 4 campos: identidad, autodirección, empatía e intimidad. O sea que la identidad es un elemento fundamental, ¿no?, en lo que son los trastornos de personalidad. Por ejemplo, en este trastorno del que os hablaba antes, ¿no?, el trastorno límite de personalidad, que tiene una serie de criterios. El DSM-5 es un sistema de clasificación en psiquiatría, ¿no?, de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y fijaos los criterios que configuran este diagnóstico: sensación de vacío, inestabilidad emocional, miedo al abandono,
alteración de la identidad con una autoimagen o sentido de sí mismo marcada o persistentemente inestable, comportamientos impulsivos, ira, un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, comportamiento autolesivo y a veces pues ideaciones paranoides o síntomas disociativos. Y fijaos que todos estos elementos los podemos relacionar casi directamente con las funciones de la identidad que veíamos antes, ¿no? Si una persona tiene una identidad mal formada, se va a sentir vacío porque no va a tener una dirección, y por lo tanto su estabilidad emocional va a depender de cómo le vaya, pero a muy corto plazo. O sea, si tengo una frustración hoy por la mañana, estoy mal. Si luego al mediodía tengo una satisfacción, ya estoy bien. O sea, no tengo una estabilidad, no tengo una continuidad, sino que voy cambiando constantemente. Y esto es algo que se ve hoy día muchísimo. También en este tipo de trastorno lo que se ve mucho son unas relaciones personales muy intensas, que son relaciones fusionales. O sea, ese fenómeno que hablábamos antes de la formación de la identidad, que necesita el apego y el desapego. O sea, yo me tengo que vincular, pero luego también me tengo que saber desvincular y conservar ese recuerdo integrado dentro de lo que yo soy, pero no como algo que me... Esto en las personas con este trastorno no está bien configurado. Son personas que tienen relaciones muy intensas, son casi fusionales, ¿no? Son personas, por ejemplo, personas que cuando esto que ocurre en la adolescencia, ¿no? El amigo del alma, ¿no? El amigo especial, es que somos amigos que parece que somos el mismo, ¿no? Y vamos vestidos igual, y es que, ¿no? Eso es muy típico, ¿no? de la adolescencia, y en este tipo de problemas es algo que se mantiene, pero se mantiene el apego, pero también el desapego, porque cuando algo frustra, ¿no? esa necesidad de ser casi lo mismo, pues entonces lo que viene es un rechazo completo, ¿no? O sea, y como os decía, bueno, pues este tipo de problemas ahora los vemos no solamente en este tipo de trastornos, sino también en el resto de la psicopatología. Y de hecho, hay una cantidad increíble de personas que se declaran a sí mismas, ¿no? Como que tienen un trastorno de este tipo, personas muy famosas, y que, bueno, nos lo han reconocido, otros no, pero se observa, ¿no? Estas características, ¿no? Se observan en su forma de ser, de comportarse, etcétera, etcétera. Y resulta que lo que nos va diciendo la investigación es que esa identidad no es solamente relevante para la personalidad, sino que es relevante para otras muchas cosas. Ya voy a ir terminando, pero por ejemplo, es lo que ocurre en el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Es algo que os hablé al principio como algo propio de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, entonces los individuos que experimentan que no tienen una identidad bien formada, también son más susceptibles de interiorizar el ideal de cuerpo perfecto, que promueve pues un cuerpo muy delgado para las mujeres o un cuerpo muy musculoso, ¿no? Para los hombres. De forma que esta interiorización puede impulsar a los individuos a considerar ese ideal del cuerpo perfecto como una fuente de autodefinición. Es decir, la persona, en vez de aceptar su propio cuerpo, lo que hace es tomar un elemento externo que le viene dado de forma cultural, que es ese cuerpo perfecto, como uno mismo. Entonces, es como si dijera, yo no soy gordo, ¿no? Que lo soy, ¿no? Sino digo, yo soy una persona delgada, ¿no? O sea, mi identificación es con una persona delgada, aunque sea gordo. Por lo tanto, es imposible que me encuentre bien conmigo mismo, ¿no? Porque si yo me identifico con un ideal y no lo tengo, pues es imposible que esté bien, ¿no? Entonces, las personas que tienen este tipo de problema,
han asociado su identidad con un cuerpo ideal que no tienen. Y dicen, no, es que yo no acepto ser así, yo tengo que ser delgado. Pero bueno, pues no lo eres, bueno, por lo que sea, porque no haces ejercicio, porque te gusta la comida, porque tienes lo que sea. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que la persona se mete, ¿no? Se mete en una serie de comportamientos para conseguir ese ideal con el que se ha identificado. Y ahí entran, bueno, pues todos los tipos de conducta, ¿no? De restricción alimentaria, vómitos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que el individuo se ha metido en este tipo de conductas, pues se instala un círculo vicioso en el que el cuerpo y la regulación de la alimentación pues se convierten en una parte cada vez más central de la identidad y la autoestima de uno. De forma que ya veíamos que la autoestima es una función de la identidad, ¿no? O sea, yo tengo que hacer una valoración completa de mí mismo y el resultado tiene que ser positivo, ¿no? Yo tengo que estar contento, es una función de mi bienestar emocional. Si yo hago una evaluación, porque en los procesos que hemos comentado de apego y desapego hay una función de evaluación. O sea, en un momento de la vida, yo que estoy bien integrado en mi familia de origen, descubro que necesito algo más. Y entonces no es que rechace eso, pero lo considero una etapa que ha pasado y necesito crecer y desarrollar mi propia familia. O sea, aquello sigue formando parte de mi identidad, pero ya no estoy vinculado a ello. Necesito establecer un nuevo vínculo. Bueno, pues, y yo lógicamente en cada momento hago una evaluación. Y si digo, bueno, pues si yo no he sido capaz, por el motivo que sea, de desarrollar esa vida independiente, pues a lo mejor hago una evaluación negativa, mi autoestima no se resiente. Es un ejemplo. Bueno, pero en el caso del cuerpo lo que ocurre es, como mi identidad está ligada a mi imagen corporal y esa imagen no es el ideal que yo tengo interiorizado como lo que yo debería ser, pues mi autoestima es negativa, porque no estoy alcanzando ese ideal. Y en los hombres pues ocurrirían mecanismos similares, ¿no? Que vemos un poco en las personas vigoréxicas, ¿no? que hacen lo mismo pero con el desarrollo, ¿no? de una actitud hacia un cuerpo musculado, hipermasculino, etcétera, etcétera. Bien, este sería un poco, ¿no? el mecanismo, ¿no? por el cual estos autores que han investigado este tema pues han llegado a estas conclusiones, ¿no? sobre cómo la identidad condiciona el trastorno alimenticio. O sea que son las personas que carecen de un sentido claro y estable de sí mismas, recurren a fuentes externas para definirse y por tanto es más probable que interioricen los estándares sociales de atractivo y lógicamente esta interiorización se asocia, ¿no? con la insatisfacción y las conductas de los trastornos. Y aquí, bueno, hablamos del cuerpo, pero también, ¿no? muchos, por ejemplo, que tiene que ver, ¿no? con esa insatisfacción con el cuerpo, ¿no? que se traduce luego en las operaciones, etcétera, ¿no? Tiene que ver un poco con esa búsqueda del cuerpo ideal. Lo mismo pasa, o un mecanismo parecido pasa con las autolesiones, ¿no? No lo voy a explicar porque se nos llevaría ya un poco de tiempo y tenemos tiempo. Y lo mismo, ¿no? se observa, ¿no? Como en los chicos, ¿no? que a causa de traumas infantiles tienen una mala formación, ¿no? del autoconcepto, pues desarrollan, por ejemplo, una intolerancia a la incertidumbre, ¿no? y se vuelven personas que necesitan que esté todo bajo control, ¿no? Y cuando llegan momentos en que, como ha pasado en la pandemia, ¿no? que el mundo se tambalea, porque ya no es lo que esperábamos que fuera, bueno, pues predispone, ¿no? a la aparición de trastornos, ¿no? como depresión, ansiedad, obsesiones, ansiedad social, ¿no? O sea que un poco esa adversidad infantil luego se va pasando al resto de la vida. Bien, y ya para terminar, la pregunta sería, bueno, ¿y esta sociedad
ayuda o no a esa formación de la identidad que es tan importante para el bienestar personal. Y bueno, pues ya podéis suponer, ¿no?, que realmente esto es lo que menos tiempo le voy a dedicar, porque yo creo que es evidente, ¿no?, que ha habido una serie de cambios que realmente no favorecen, ¿no?, esa formación de la identidad personal. Y bueno, pues esta época moderna, ¿no?, también llamada modernidad líquida, ¿no?, siguiendo la definición de este filósofo, ¿no?, polaco, nacionalizado británico, de origen judío, ¿no?, que Zygmunt Bauman, ¿no?, que es el que habla, ¿no?, de esta modernidad líquida, y que serían unas características de la sociedad actual, ¿no? Él dice, ¿no?, los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo, mientras que los líquidos carecen de forma y se transforman constantemente, fluyen, ¿no? Y habla un poco cómo esta sociedad, ¿no?, pues cada vez ha ido prescindiendo, ¿no?, de todos los elementos que daban estabilidad a la vida y que por lo tanto ayudan a una configuración de la identidad, sino que se van cada vez desdibujando más, ¿no? Y bueno, pues fijaos, ¿no?, todos los elementos que configuran un poco la identidad, que proporcionan esa estabilidad, ese sentido de continuidad. Bueno, pues podríamos hablar de la familia, ¿no?, pero sabemos cuál es la crisis, ¿no?, que tiene actualmente la familia, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, del trabajo, ¿no?, que era uno de los elementos, ¿no?, que también a la hora de decir, bueno, ¿y tú quién eres?, ¿no? Pues una forma de responder también decir, pues yo soy médico, ¿no? Es un elemento importante de identidad, pero ahora de nuevo la profesión cambia, ¿no? Las personas estudian una cosa pero acaban trabajando en otra totalmente distinta, ¿no? Y tienen también, bueno, pues cambios, ¿no?, de trabajo que se ha convertido en la norma, ¿no? Ahora ya lo de trabajar durante algo, ¿no?, de que toda la vida en la misma empresa, pues prácticamente milagroso, ¿no? O sea que las personas cambian y cambian, pues, y ese cambio incesante, ¿no?, pues tampoco contribuye a esa estabilidad. Pero lo mismo podríamos hablar bueno, pues de la propia orientación sexual, ¿no?, que ahora pues también es algo que se elige, que se va cambiando, ¿no? Y bueno, y podríamos ir, como digo, por cada uno de los elementos, ¿no?, que daban esa estabilidad, pues que están ahora en solfa y que están en cambio constantemente, ¿no? Como decía este señor, estos son mis principios y si no le gustan, pues tengo otros, ¿no? Esto que antes era un chiste, pues ahora ya no lo es tanto, ¿no?, porque realmente es lo que vamos viendo. O sea que es una época esta en la que todo es relativo, ¿no? Es un estilo de pensamiento que desconfía, ¿no?, de las nociones de verdad, razón, identidad y de objetividad, ¿no? Y el mundo se ve pues como contingente, diverso, inestable, indeterminado, ¿no?, un conjunto de culturas e interpretaciones, ¿no? Lo objetivo no existe, lo que da valor a las cosas es la interpretación que yo hago, ¿no?, como si no existiera la verdad, sino que simplemente la interpretación que yo hago en cada momento. Por lo tanto, bueno, pues esta forma de ver las cosas evidentemente no favorece, en la medida en que yo me tengo que vincular y desvincular para ir formando mi identidad. Si aquello a que me vinculo es algo inestable, pues lógicamente, ¿no?, es como, pues esa va a ser una vinculación deficiente y por lo tanto también una desvinculación deficiente. Lo cual las personas, sobre todo los jóvenes, pues tienen esta gran dificultad para construir una propia identidad en esta sociedad actual. Y bueno, pues este énfasis, ¿no?, en la libertad personal como criterio máximo, ¿no?, que parece que ya no hay verdades, sino que es simplemente lo que yo decido en un momento dado, pues genera grandes problemas, ¿no?, a la hora de configurar la propia identidad, ¿no? Este es otro autor, ¿no?, que también trabajó mucho este tema, ¿no?, Erich Fromm, ¿no?, que él, bueno, pues efectivamente decía que
que sí, que el hombre, ¿no?, elige la libertad, pero luego tiene que saber qué hacer con ella, ¿no? Y es ahí donde viene el problema, ¿no? ¿Qué hacer con esa libertad? Y bueno, pues entre las distintas opciones, ¿no?, pues hay algunas, ¿no?, que no favorecen precisamente esa creación de esa identidad personal. Preparando un poco este tema, me encontré con este autor que publicó un artículo que me pareció muy interesante y justamente, bueno, pues coincide mucho, ¿no?, él hablaba, ¿no?, qué cambios se ven en la psicopatología, ¿no?, y en la vulnerabilidad en la salud mental en este momento, y citaba, ¿no?, algunos elementos. Uno, esa transición cultural acelerada en la sociedad contemporánea, sobre todo en los países de renta alta, que es este cambio, ¿no?, que hemos comentado. Él también habla sobre el problema que suponen las distorsiones cognitivas masivas. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere a todo este mundo de las verdades fabricadas, que acaban, claro, haciendo que sea muy difícil encontrar elementos a los que yo me pueda referir, ¿no? Porque como parece que todo puede ser inventado, ¿no?, en realidad, ¿qué me creo, ¿no?, de todo lo que se me ofrece? Habla también de cambios en el psiquismo normal, habla de disminución de la vigilancia y la intuición, ¿no? Curiosamente, este autor apunta, ¿no?, que en estos momentos las personas, por una parte, parece que son súper listas y espabiladas, ¿no?, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la interacción con las redes sociales, etcétera, pero de alguna forma han perdido intuición, o sea, han perdido una capacidad de ver un poco más allá y son también mucho más fáciles de engañar, ¿no?, y de conseguir, ¿no?, pues adhesiones a unas causas bastante extrañas, ¿no? Habla de los estilos de vida consumistas y hedónicos, habla de identidades compartidas, es decir, que ya la persona no tiene una identidad, sino que tiene muchas, ¿no?, y las va cambiando según el momento, ¿no?, lo cual no contribuye a esa estabilidad emocional. Habla de la reducción de la resonancia mental y luego lo que os comentaba, ¿no?, este cambio, ¿no?, en los cuadros clínicos, en los cuales pues, las formas, ¿no?, en que se van agrupando y presentando los trastornos mentales son diferentes. Bien, con lo cual, bueno, podemos recordar esta frase, ¿no?, aquellos que tienen un porqué vivir pueden soportar casi cualquier cómo, ¿no?, pero también podemos decir al contrario, ¿no?, los que no tienen un porqué vivir pues no aguantan nada, ¿no? Y ese porqué vivir es un poco lo que nos da esa identidad que no está bien configurada en estos momentos. Por lo tanto, bueno, las conclusiones pues serían estas, ¿eh? Los síntomas mentales cambian con el tiempo, la identidad está relacionada con varios trastornos psiquiátricos, es una dimensión transdiagnóstica, es decir, que en muchos de los problemas psicopatológicos vemos esa alteración de la personalidad, sobre todo porque una identidad bien configurada aporta estabilidad, ¿no?, y resiliencia, mientras que lo contrario hace que nos volvamos más vulnerables. Y por otra parte, bueno, pues estos retos, ¿no?, que ofrece, ¿no?, la sociedad actual para la configuración de la identidad, lo cual pues probablemente, ¿no?, tiene que ver con estos cambios que vemos en cómo se manifiesta la psicopatología. Así que nada, esto tenemos planteado, ¿no? O sea que los clínicos pues también, porque claro, todos estos cambios a nosotros también nos interpelan, porque no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho, porque tenemos que adaptarnos, porque realmente lo que nos están pidiendo las personas que atendemos son cosas nuevas, o sea que no podemos seguirlos atendiendo con los mismos esquemas,
qué hacíamos las cosas. O sea que, bueno, quizás yo ya no lo veré porque ya... pero va a ser necesario, ¿no?, desarrollar una nueva actitud terapéutica en los profesionales, porque en realidad las personas que estamos atendiendo han cambiado, con lo cual también va a hacer falta un cambio importante. Muy bien, pues nada, esto es lo que quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención.